Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a la segunda predicación bíblica aquí en Agua Viva. Soy el doctor Julio Vega, pastor de esta iglesia, y me gozo con el privilegio de compartir con ustedes este mensaje. Lean por favor, dice que la serie de mensajes se titulan Una vida bendecida por Dios. Esa es la serie completa, ¿verdad? Vamos en el tercer mensaje, pero la serie completa se llama Una vida bendecida por Dios. Porque yo estoy seguro que sin envidias y sin mala voluntad, más de una vez ustedes han visto a una persona, a una familia, a una organización o incluso a un país entero indomable, inquebrantable. Ves a una persona, admiras a una amiga, a un amigo familiar, que parece como si los problemas, lejos de doblegarlo, más lo exaltaran para seguir creyendo, para luchar. Te enteras de una desgracia que vivió y ves que pronto, como las flores firmes y buenas que crecen en los jardines, después de la tormenta ya está levantado, levantada, dando la cara al sol. Bueno, son personas que admiramos mucho. Y a veces nos preguntamos, ¿qué es lo que hace que ellos sean así, mientras otros nos desanimamos, abandonamos nuestras metas, desmayamos en nuestros proyectos? Y la respuesta es una vida bendecida por Dios. Dios bendice nuestra vida y su palabra dice que Él tiene pensamientos de paz y no de mal, y que el Señor quiere darnos el fin que anhelamos. Es decir, no solamente tú anhelas ese sueño, esa meta, sino también Dios, como un padre, como si tu hija, tu hijo te contara de un anhelo. Pues no solamente lo anhela ella, tú como papá, como mamá, lo anhelas también. Dios anhela nuestra bendición, pero en su palabra nos dice cuáles son los pasos que debemos dar. El primero nos lo dijo hace 15 días y dijo así, primer palabra que dijo Jesús: arrepentíos. Segunda palabra, cree. Y tercer palabra que hoy nos da, busca, busca. Y vamos a orar luego de leer la palabra de Dios y vamos a pasar así a la predicación. Dice en San Lucas capítulo 11, versículos 5 en adelante. Dice, les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, dijo el Señor Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús, Señor bendito, que tu palabra produzca en cada uno de nosotros, avive en cada uno de nosotros, renueve en cada uno de nosotros la fe en ti y la esperanza en tu bendición para nuestra vida. Permite, Señor,
que no cejemos, que no nos rindamos. Tu palabra dice que no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para salvación y bendición. Señor, en el nombre de Jesús, reprende todo temor, reprende cobardía, reprende desánimo, y en el nombre de Jesús, llénanos, Señor, de fe y de esperanza para buscar y buscar y buscar hasta hallar en tu nombre precioso. En tu nombre así lo creemos, en tu nombre así lo viviremos, en tu nombre, Señor Jesús, tu nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén. Da un aplauso y dile: Señor, enciende esa fe y esa esperanza en mi corazón. Tomen su lugar. Bueno, pues sí, la primer palabra que dijo Jesús, San Marcos, 1, 15 y 16, fue esta: arrepentíos. ¿Qué quiere decir? Cambia la forma en que estás haciendo las cosas. Déjenme interrumpir para decir a Gaby bonita y Gaby bonita hija, bienvenidas, bienvenidas. Un aplauso, me da mucho gusto. Déjenme contarles por qué, porque Gaby ha estado pasando enfermedad y me da mucho gusto verte, y Gaby bonita Junior también, ¿verdad? Dar gracias a Dios. Bueno, por eso interrumpí, porque me dio mucho gusto. Lo que pasa es que ya no veo hasta allá, Gaby. Nada más que en un momento te moviste y entonces en el ajuste de cámara ya alcancé a reconocerlas. Pero bueno, gracias a Dios que están aquí. Y les decía, fíjense, primer palabra, arrepentíos. Eso fue lo primerito que dijo el Señor Jesús. Su primera predicación comenzó, dice San Marcos 1, 15 y 16, con esto: arrepentíos. ¿Por qué? Pues por una razón muy simple. El Señor estaba diciendo, como dice Ageo 1, 5, si tú estás sembrando mucho y recogéis poco, dice Ageo 1, 5, si tú comes y no te sacias, si te vistes y no te calientas, si te pasa que recibes tu jornal, o sea, tu pago, y parece que cayera en un saco roto, dice el Señor, ¿por qué no te detienes y meditas en tus caminos? La palabra arrepentimiento tiene tanta carga religiosa que hace que nosotros ya no le veamos el filo. Porque cuando alguien nos dice arrepiéntete, nos suena casi siempre como la voz de una persona juzgadora, como la voz de una persona criticona, como la voz de una persona que se la da de muy santa y que sabrá Dios que esconda. Y nos sentimos nosotros señalados con el dedo cuando alguien nos dice arrepiéntete. Es una pena eso, porque la palabra arrepiéntete en griego, metanoia, no era una palabra religiosa, era una palabra de sentido común. Si tú no estás viendo resultados positivos, pues haz un cambio. Como si vamos por la calle, porque les recomendé las tortas más chiquitas, pero más ricas del mundo, que son las tortas de la Texcocana, en la calle de Independencia. Y yo les digo, ¿qué creen que? Bueno, no sé, porque se ve que son de gimnasio, a lo mejor no comen tortas, pero uno que otro gordillo que llegara a entrar aquí, pues yo le podría recomendar, si quieres un día comer una torta chiquita pero sabrosa, especialidad en bacalao y carnitas, ve a la Texcocana ahí enfrente del Metropolitan. Ya, pues tú tomas el dato, ¿verdad? No porque seas dragoncillo, sino por curiosidad, ¿no? Espíritu investigador. Y un día vas caminando por ahí y dices, el pastor dijo que ¿qué era? Independencia, casi llegando a Bucareli. Pues tú ves que no estás dando con la tortería. ¿Y qué haces? Pues preguntas, ¿cierto?
Oiga, disculpe, unas tortas aquí que era la más chiquita y la más sabrosa del mundo. Cuando vayan, aparte de las tortas, pidan que les pongan sus chilitos. Aparte, les dan un como platito de barro y están los chilitos. Son como, pues no sé, serranos, pero más chiquitos. Son chiquitos, verdes. Y le pones salecita, cuidado ahí con la hipertensión. Pero les pones salecita y comes la torta, le muerdes que está pero repleta de aguacate, de un guacamole, y le muerdes a la de carnitas y muerdes el chilito. No saben, no tienen idea. Bueno, ya con eso que les dije, estoy seguro que si un día pasan por allí, dicen, vamos a ver unas tortas que dijo el pastor, ¿no? Pero si tú ves que no estás encontrando el lugar, pues puedes desmayar y decir, pues no dimos con el lugar, pero vamos, ahí hay una tortería, y conformarte con algo. Ese es el primer tipo de persona, ¿no? Pero hay otro tipo de persona, el que persevera. Y la Biblia dice que nosotros no debemos ser de los que retroceden para perdición, para conformarse, para decir, bueno, pues de lo perdido lo hallado. Y frases así que son de nuestra cultura y que cuando comparas con otras culturas, la verdad es que te das cuenta por qué no tenemos la vida que deberíamos tener. Porque muchas veces eso forma parte de nuestra mentalidad colectiva y decimos, pues ya, pues ni modo, ya, pues aunque sea encontramos esto. El problema con desmayar es que tiene un impacto mayor que perder la torta. Porque tú me puedes decir, pastor, ¿qué cree? Que le tomé la palabra y andaba en la calle de Independencia. De ahí de la Alameda me pregunté, llegué a Independencia, dijo usted que casi con Bucareli, pues allí iba yo. Pero por más que buscamos las benditas tortas, nunca las encontramos. Y bueno, acabamos comiéndonos por ahí tal cosa. Mira, ese día, sí, número 1, perdiste la torta de la Texcocana. Pero eso es lo de menos. Ese día se produjo en tu alma algo muy peligroso. Cuando alguien abandona su lucha, su búsqueda, cuando alguien ceja en su empeño, cuando alguien ya no persevera, le pasan cosas en el alma que son realmente peligrosas. Por eso el Señor dijo que nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea, Dios no quiere hijos que retroceden, sino que perseveran para salvación. Dios quiere hijos que perseveran. ¿Por qué? Porque Dios quiere hijos necios, aferrados. No, porque Dios quiere hijos que confíen en Él, que mantengan la esperanza. No se trata de necedad, no se trata de terquedad, no se trata de eso. Se trata de algo muy importante. Dios dijo, buscad y hallaréis. Entonces, ¿qué sucede? Siempre que no encontramos algo, siempre que no alcanzamos algo, en nuestra alma comienza un proceso que puede derivar en algo muy feo, muy triste, muy peligroso. ¿Qué es? Bueno, dice la Escritura que toda esperanza que se demora, en palabras sencillas, todo lo que tú no alcanzas es tormento del corazón. Así dice la Biblia. Y si el corazón de por sí enfrenta retos, ahora imagínense lo atormentado. ¿Qué es lo primero que se produce? Cuando yo no alcanzo algo, cuando yo dejo de buscar algo, que la mente te dice, ¿y por qué no lo encontraste? Y tú le dices a la mente, ay mente, si yo supiera lo hubiera encontrado. Pero la mente que Dios hizo es tan lógica,
tan estructurada, tan mecánica, tan racional, que no te va a dejar de preguntar. Bueno, pero explícame por qué. Y la mente va a decirte, ¿no será que no lo mereces? Porque piénsalo, Dios dice que Él desea tu bien, que Él tiene pensamientos de paz y de bien para ti, y que Dios quiere darte el fin que anhelas. A ver, vamos a ponerlo en la lógica, dice la mente. Dios quiere tu bien y no lo tienes. ¿Has pensado eso? Culpígena. Culpi de cariño. Culpi, ¿tú has pensado acaso que tal vez no lo mereces? Y le compras la idea. Pues sí, tal vez. Yo creo que hay cosas que se pueden alcanzar, pero quizás yo he ensuciado tanto mi vida. No merezco la bendición de Dios. Te voy a decir algo, Culpi, así entre amigos. No la mereces, ni yo lo merezco. Y no he conocido a una persona, incluido San Francisco de Asís, que haya merecido por él la bendición de Dios. He conocido gente buena, he conocido personas buenas, pero tanto como para decir, merecían la bendición de Dios, les digo, ni gente tan grande diría eso. Yo creo que ellos tendrían la humildad de decir, yo no lo merecía. Por ejemplo, San Francisco de Asís, con respeto a su memoria y mi gran admiración, pero se fue a las cruzadas con el anhelo, igual que todos, no de defender la tierra santa, sino de hacer riqueza. Allá iban los hidalgos, los desposeídos. ¿Ven? El Papa Urbano II llamó a ir a pelear por las tierras santas y allá partieron aventureros y entre ellos iba Francisco. Sí, Dios hizo una obra en él muy grande, pero nunca él llegó a llenarse de soberbia. Al contrario, escribió, porque dando es como recibimos, perdonando es como tú nos perdonas, y muriendo en ti, Señor, es como nacemos a la vida eterna. ¿Ven? Hazme un instrumento de tu paz. No hay personas que merezcamos, Culpi, ni tú ni yo. Pero lo maravilloso es que Dios no nos bendice porque lo merezcamos. Si fuera así, ¿quién sería bendecido? Nadie. Dios nos bendice porque nos ama. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué por años hemos visto el trono de Dios como el trono de un juez implacable, como el trono de un Dios severo que nos mira y nos castiga? Porque a la religión de todos los nombres y colores les conviene esa imagen. Porque mientras haya un Dios que nos castiga, habrá la necesidad en la mente de una persona que abogue por ti, que interceda por ti. Cuando nosotros no tenemos por qué necesitar una persona que medie entre Dios y nosotros, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es Jesús el mediador. No necesitamos un mediador humano. No necesitamos buscar a alguien que se acerque a Dios. Es algo que está en la mente, alguien que se acerque a Dios por nosotros. Incluso en el libro del Éxodo capítulo 20, el pueblo le dijo a Moisés, habla tú con Dios para que nosotros no muramos. ¿Ven? En la mente de nosotros los seres humanos está, dado que yo soy pecador, pues yo necesito a alguien que, iba a decir que no lo sea, pero
Todos hemos pecado y estamos destituidos. Bueno, alguien que parezca que no lo es. Y ese es el gran engaño. Y no falta, desde los tiempos inmemoriales, el chamán, el brujo, que pues ese parece que como que sí se puede acercar a Dios, ¿no? Nosotros debemos saber que Dios está extendiendo su mano de amor y misericordia a nosotros. Dios dio a su Hijo por ti y por mí. Dios derramó su sangre en Cristo Jesús por nuestra salvación. Y dice su palabra, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Acércate confiadamente al Señor. Ven, culpi, no cargues con culpas porque entonces no vas a alcanzar nada. ¿Y sabes por qué no vas a alcanzar ni hallar nada? Te lo digo. No vas a alcanzar nada porque si tú eres culpígena o culpígeno, pero digo más culpígena porque los hombres somos un poquito más sinvergüenzas y difícilmente somos culpígenos. Señor Tomás, ¿cómo estás? Por eso digo más culpígena. Mira, cuando tú eres culpígena, tú ya hiciste una idea, no merezco nada. Y la mente dice, pues entonces no busquemos nada. Y no vas a encontrar. Y cada paso que des sin encontrar, y cada paso que des sin ver la bendición de Dios, te va a ir convenciendo la mente. ¿Lo ves, culpi? No mereces nada. Abandona tus esperanzas, tus sueños. No mereces nada. Ese es el primer caso. El segundo caso, la catastrofista. Cata, le digo yo. Cata, porque todo lo exagera. Pastor, yo no soy culpi, no soy culpígena. Pero, ¿sabe qué pienso? Que no he encontrado bendición de Dios porque este mundo, pastor, está terrible. Está terrible, es una selva. Tenga cuidado, porque con esa cara de chimpancé que tiene y en medio de una selva le vaya a salir un león. Es una selva, pastor, no salga. Homo hominis lupus. Y yo, ¿y eso qué significa? El hombre es el lobo del hombre en latín. ¿Ven? Y entonces estás hasta espantado. ¿De veras todo está tan terrible, terrible, pastor? Por eso no he sido bendecida, porque estamos en un mundo cruel. Mira, Cata, catastrofista, el problema de seguir con ese tipo de pensamientos es que te vas convenciendo, en verdad, que todo es una catástrofe. Y sí, hay muchos problemas, hay inseguridad, hay dificultades económicas, pero Dios ha bendecido a su pueblo hasta en situaciones peores. En la Segunda Guerra Mundial, en Europa, Europa, Asia, pero principalmente en Europa, murieron 50 millones de personas en 6 años, 1939 a 1945. Y sin embargo, el pueblo cristiano siguió estudiando, alcanzando profesiones, empezando negocios, casándose, tal como dijo el Señor. Siembren, edifiquen, dense en casamiento. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos quiere luchando en la adversidad? Porque si no lo hacemos, si nos seguimos llenando de catastrofismo, viene el temor a nosotros. Y una persona llena de miedo, olvídate de los nervios y ansiedad que vive, se va aislando, pierde oportunidades, porque lo que proyecta esa inseguridad en los demás es desconfianza en nosotros. Si entrara ahorita una persona muy nerviosa, mirando para todas partes, inquieta,
nosotros no decimos, ay, Cata, llegó Cata, pastor, vamos a orar por ella. No, lo que nosotros percibimos es cuidado. ¿Cuidado con quién? Con una señora que está allá. ¿Por qué? Vela, está nerviosa. ¿Saben que un día fui acusado de robo en la misma casa de mi familia? Les voy a contar el chisme. La historia, perdón. Hubo una fiesta en casa de mi hermana y yo estuve un ratito solamente. Total que desaparecieron porque entró una personita ahí con malas mañas. Desaparecieron, creo, 2 bolsas, 2 monederos, ¿no? Y cuando ya se quedó la familia sola, un joven que era primo de mi cuñado, dijo, yo sé quién fue. Yo vi a un señor, guapo él, apuesto, tipo de buena imagen, que para empezar llegó tarde, porque la fiesta era a la 1 de la tarde, la comida, y él llegó a las 3. Segundo, llegó como muy nervioso. Tercero, se aisló. Qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad. Se fue. Luego se quedó dormido o se hacía como el que estaba dormido. Y luego de repente se levantó y le dijo a su esposa y a sus 2 hijos, vámonos, vámonos, rápido, rápido, se nos hace tarde. Mi mamá, que lo escuchaba pacientemente, le dijo, como la historia del coyote, ese es mi hijo, ¿no? Dijo mi mamá, pues te equivocas, porque ese del que mencionas es mi hijo, el pastor Julio Vega. Pero señora, lo que yo dije es cierto, sí, llegó a las 3 porque el servicio en su iglesia termina a las 2. Y saliendo se vino para acá, por eso llegó a las 3. Y él se aisló, porque ¿qué música había aquí? Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido. Que le maten pollo, que le maten pollo. Pasito tun tun, no rompas más mi pobre corazón. ¿Crees que mi hijo, ese hombre apuesto del que hablas, iba a estar escuchando eso? Él es de puro Jesús Adrián Romero. Así que entonces, él por eso se apartó. Se quedó dormido, sí, porque mi pobre hijo, si vieran las ovejas que Dios le mandó, se cansa. Y se quedó dormido y se levantó corriendo porque iba a ir a predicar a otra iglesia. Bueno, gracias a Dios después salió la conejilla, porque era conejilla, y yo quedé libre de cargos. Pero ¿por qué causé sospecha? Porque mi nerviosismo de llegar y mamá, tengo que irme rápido porque me invitaron a predicar a otra iglesia. Ese nerviosismo nadie te lo lee positivamente. Llega así a Liverpool, aunque Liverpool es parte de mi vida. Con todo y eso, si tú llegas ahí y andas nerviosa y como que caminas para un lado, para el otro, como que estás inquieta, yo te puedo asegurar que el cuerpo de seguridad de inmediato se pone alerta. Porque ellos sienten desconfianza. Así que catastrofista, no te conviene eso. Y queda la última, la supersticiosa. Pastor, no. Ni es lo que dice culpígena, ni es lo que dice catastrofista. ¿Sabe por qué no soy bendecida? ¿Sabe por qué, pastor? Porque hay como una ley de atracción sobre mí. Y yo atraigo la mala pata. ¿Sí? ¿No hay personas así? Que confían más en una pata de conejo. Imagínate, una pata de conejo, todavía el conejo, pues lo vivo, lo engordas, lo crías y a la mantequilla está riquísimo. Pero ya con la pura pata, y ahí andan y no sueltan la pata de conejo, o levantarse con el pie derecho, o que los muebles estén alineados en una forma, en fin, cosas. Y esa superstición te lleva a un mundo mágico.
¿Cómo, volviendo al tema de la torta de la Texcocana, cómo vas a hallar la torta si lo que estás haciendo ya es confiar en la pata de conejo? Ahorita la encuentro y sacas tu pata de conejo. Creo que aquí traía una, pero ahí está la pata de conejo. Y sacas tu pata de conejo y crees que eso te va a guiar a la bendición. Es absurdo. ¿Por qué sin embargo lo creemos? Yo recuerdo una señora ahí por la villa, lo que es Calzada de Guadalupe. Recuerdo, di la vuelta y vi que vendían así en el suelo unos borreguitos y decía 10 pesos. Y en el TEC de Monterrey era una tradición que el día del aniversario del campus, pues algunos profesores regalábamos algo relativo a los borreguitos. Y yo dije, ya la armé, a 10 pesos compro unos 15 y ando repartiendo, ¿no? Y entonces estaba con eso, nomás que estaban unos borregos, ya parecían perros. Sí estaban mal hechos, la verdad, sí daban un poco de tristeza, ¿no? Y ahí estaban los pobres borregos y yo estaba buscando los que tuvieran más pinta de borreguitos. Y ahí estaba buscando. Y me dice la señora, son muy buenos para el dinero. Y yo me le quedo viendo. Como si yo te dijera, de veras, mira, este café es muy bueno para que no se te caiga el pelo. A ver, véanme si les... Señor Víctor, con mucho respeto, ¿no? Que yo me acercara. Víctor, de veras este cafecito es muy bueno para la caída del cabello, evitar la caída. ¿Cómo me vería Víctor? Pues tómeselo usted. ¿Que a usted le hace más falta que a mí? ¿O no es cierto? Señor Vicente, con mucho respeto. ¿Creías que no te había visto? No, sí, no, esos comentarios no se pueden evitar. Entonces, pues, es que es absurdo. Yo cuando me dijo, es muy bueno para traer dinero, iba a decir, pues si quieres les dejo unos borreguitos. Pero ¿cómo puede haber esa idea? Por la superstición, y todo es aquí en la mente, por el tormento del corazón. Por eso tú y yo debemos perseverar. Miren, rápidamente estas historias. A mí me gusta siempre ilustrar mis mensajes con un pasaje de la historia. Y vean al hombre que está ahí a mano derecha, no el que está con Lois, ese soy yo, no el que está abajo. Él es el doctor Edward Jenner. Y si no lo conocen, piensen en la gran esperanza en medio de la pandemia. ¿Cuál era nuestra esperanza? Que bendito Dios, ya había vacunas, que nos llamaban a vacunarnos, aún a los que no teníamos edad. Pero, ¿cuál era la esperanza? La vacuna. Y si a alguien después del Señor debemos la vacuna, entre otros es a Edward Jenner. Miren, cuando él tenía 8 años, una epidemia de viruela llegó ahí a su comarca en Inglaterra. ¿Saben qué hicieron las mamás y los papás de esa comarca en Inglaterra, donde vivía Edward Jenner? Metieron a todos los niños en un establo para protegerlos, para aislarlos. ¿Ven? Y ahí estuvieron los pobres niños, bendito sea Dios, pues eso los preservó, no tenían contacto. Y entonces Edward Jenner nunca olvidó eso, nunca olvidó todos esos días metido con sus amiguitos en un establo, temblando de miedo por una amenaza llamada viruela. Pero Edward Jenner, a diferencia de otros, no se quedó temblando de miedo como tú y yo a veces, cuando no vemos la bendición de Dios y temblamos de miedo y decimos, ¿y si es algo sobrenatural, pastor? ¿Y si hay una ley que me está trayendo problemas? Edward Jenner, cuando creció, dedicó su vida a la medicina, y no solo a la medicina, a la investigación, con una sola pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo puedo evitarla? Y al que busca, Dios lo bendice. Y eso lo vamos a ver ahorita en la palabra. Número 1, Dios le hizo ver
como parece una casualidad, que sí había un remedio. Estaba un día en algún lugar y oyó a dos señoras que trabajaban ordeñando vacas, que una le dijo a la otra: pues fíjate que a mí no me ha dado, no sé si será por el contacto que tengo con las vacas. Y Edward Jenner dijo: entonces, es cierto, si hay un poquito de contagio, si la enfermedad entra un poquito, produce en el cuerpo que Dios nos dio defensas y podemos ser inmunes y podemos enfrentar la enfermedad. Su papá fue pastor anglicano, su abuelo había sido pastor anglicano. ¿Qué había aprendido Edward Jenner de padre y abuelo? La fe, la esperanza, el decir: Señor, seguramente tú nos das, a través de la inteligencia, del esfuerzo, el camino de la bendición. Y Edward Jenner comenzó a hacer pruebas, primero con un niño de un jardinero cercano, y así comenzó. Y de pronto, bendito sea Dios, la viruela que estaba arrasando lo mismo a reyes que a gente humilde, Dios lo usó para tener la vacuna. Pasó el tiempo, unos años, y la vacuna llegó a España. Y era muy importante el tema porque el rey Carlos IV estaba muy preocupado porque la viruela, hermanos, estaba arrasando con todos los niños en América. Y el doctor Balmis llegó y le dijo a Carlos IV, le dijo: rey, yo tengo una idea, podemos llevar la vacuna a América. ¿Pero cómo? Le dijo: a través de niños. Si inoculamos a niños y los vamos vacunando en una gran travesía, y los niños del orfanatorio de La Coruña, ahí está la imagen, la litografía, cuando el pueblo está diciendo adiós a los niños, y esos niños que habían quedado huérfanos fueron el gran medio que Dios usó, y lo que parecía absurdo se cumplió. Toda la travesía los niños fueron siendo trasladados de la vacuna, infectados voluntariamente, y con el milagro de que se generaba la inmunidad en el niño, y así al otro niño y al otro niño, hasta que llegaron a América. Y si salvaron a millones y millones en América, fue gracias a alguien como el doctor Balmis, que no dejó de buscar, al doctor Jenner, que no dejó de buscar. ¿Y qué diríamos del doctor Pasteur, del doctor Fleming? Nosotros a veces sentimos como que eso, como que brotó solito, como que la penicilina que ha salvado a tantas y tantas personas, como que apareció en una maceta. No, hubo alguien como Fleming que pasó horas y horas hasta mirar un día ese milagro. Lo mismo Pasteur, lo mismo Curie. Nosotros, como hijas e hijos de Dios, debemos comprenderlo. Miren, vean la Biblia. Primero, Hebreos 11:6. ¿Qué dice? Dice: es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Dios es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. O sea, si tú no crees que Dios galardona, que Dios premia, que Dios bendice, no, pues bonita cosa. ¿Cuándo vas a seguir buscando? Segunda cita, Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. A ver, con estos fríos, ¿por qué te dispondrías a salir de tu casa a las 5 de la mañana? Y no digo bañado,
porque hace mucho frío, pero sí salpicado de la cara para despertar. ¿Por qué? ¿Qué habría? Solamente algo muy importante. ¿O no es así? Tan importante que te levantarías temprano. ¿Sabes qué dice Dios? Me buscan todos, pero me encuentran los que me buscan con todo el corazón. Edward Jenner buscó la bendición de Dios con todo el corazón. Por eso cuando ya pasó el tiempo y el gobierno inglés ofreció fortunas de gratitud, él no las aceptó. Él decidió vivir en su casa escribiendo sus poesías, porque él era poeta. ¿Ven? Porque finalmente él comprendió que la bendición de Dios, el Señor ya se la había dado en una vida útil, en un objetivo cumplido. Las vacunas habían nacido y desde entonces llevan el nombre de las vacas para nunca olvidar que en algo tan cercano estaba la solución. Quizás es así, quizás Dios tiene la solución más cerca de lo que imaginas, pero si tienes la mirada llena de culpa, no es que no merezco, pastor, no merezco, pues claro que no lo merece, yo tampoco, pero Dios es amor, Dios te ama. ¿Qué más prueba quieres? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Qué más puede hacer Dios para que tú creas que te ama? La culpa no te va a llevar a nada. Tampoco te va a llevar a nada el catastrofismo. El decir es que sí, pues yo creo que sí Dios nos ama, pastor, pero con las cosas tan difíciles, también yo entiendo, ¿cómo? El horno no está para bollos, ¿qué otro dicen? Tienen otro, ustedes en México, el horno no está para bollos. Díganme otro que dice casi lo mismo. ¿No se acuerdan de otro dicho? El horno no está para bollos. Hay otro, bueno, ya me acordaré después, pero con esa mentalidad de catastrofismo, de decir, no, pues aunque sea de lo perdido lo hallado, pensamientos así. No, tú busca. ¿Qué dice, por ejemplo, el Salmo 34:10? Que aún los leones y los leoncillos claman, pero que a los que buscamos a Dios no nos faltará ningún bien. Tienes que tener fe y esperanza. Dice el Proverbio 8:17. ¿Qué dice ahí? Dice que buscan y encuentran a Dios los que lo buscan temprano. Solo lo importante, si tú lo consideras importante, yo lo considero importante. Si tú no lo consideras importante, los demás lo percibimos como secundario. ¿Es importante para ti esa bendición o es opcional? Si es opcional, bueno, pues entonces no le hagamos al Mickey Mouse. Estamos perdiendo el tiempo. No, pastor, eso sí es importante para mí. Pues si es importante, busca a Dios temprano. Comienza mañana lunes. Dile, Señor, tu palabra dice que te encuentran los que te buscan temprano. Y temprano, 5 de la mañana, busca a Dios. Así, pon tu despertador. A ver, si fuera una cita médica, si fuera la cita para entregarte la visa, te van a entrevistar para la visa y te dicen 7 de la mañana aquí en Paseo de la Reforma. ¿Qué les dices tú? Oiga, no me la podría poner más tardecito, ya ve con estos fríos que anda haciendo. Digamos ya como a las 12:30 del día, ya que haya calentado un poquito aquí el ambiente. ¿Crees que esos gringuillos van a decir que sí?
¿Qué van a decir? Te dije a las 7, su cita es a las 7. Y ahí te paras, todo adormilado. Pusiste el despertador. No digo que te bañes, pero te salpicas tantito para despertar. Y ahí sales con rumbo a la embajada. ¿Por qué? Díganme por qué. Así, porque es importante. ¿O no? Entonces, buscas a Dios, pero no como algo importante. Si es importante, párate temprano. Mañana mismo. Porque dice en Amós 5:4, el Señor dijo, buscadme y viviréis. Vean estos ejemplos bíblicos aquí en 2 de Samuel 23. Vamos primero con Eleazar, era hijo de Dodo. Así le decían a su papá, el Dodo dormido. Dodo, bueno, pero de cariño le decían Dodo. Y Eleazar era hijo de Dodo, así dice la Biblia. Y dice en el verso 10 que éste se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. O sea, Eleazar tomó la espada, imaginen una espada de la antigüedad, y comenzó a luchar con los filisteos. Y golpe tras golpe de los aceros rezumbaba en su mano. Dice la Biblia que hasta que la espada se le pegó en la mano. No se le pegó con resistol. ¿Qué significa que se le pegó en la mano? ¿Saben qué significa? Que se le hendió, se le incrustó, se le hundió en la mano. Y el dolor debe haber sido terrible, pero Eleazar seguía dando espadazos contra los filisteos. Su mano seguramente chorreaba sangre, pero él luchaba. Y de pronto un ángel que estaba mirando la escena, no hombre, voló como pudo. Señor bendito, ya viste cómo pelea Eleazar, ayúdalo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que ese día el Señor le dio gran victoria. Nuestros padres y abuelos así pelearon, porque ellos tenían menos educación que nosotros, porque algunos no tenían más que una primaria terminada, y pelearon así, aunque algunos de nosotros ni lo supimos, trabajando con un trabajo humilde y luchando por multiplicar el pan. Y ahora nosotros, hasta con títulos universitarios, y sin embargo, abandonando. Bonita generación. Bien llaman a los más jóvenes la generación de cristal. Cristal que debía dar vergüenza, porque los hijos de Dios no somos de cristal, porque el Señor nos llamó a ser, dice su palabra, como las águilas que alzan el vuelo. Dios nos llamó, dice su palabra, a ser de los que caminan y no se cansan, de los que correrán y no se cansarán. ¿Cómo podemos nosotros rendirnos teniendo más recursos? Bueno, vean el segundo ejemplo. En la página ¿cuál página? En el versículo 11 dice de Sama, y dice en el verso 11 que estaban con un pequeño terreno de lentejas y el pueblo había huido de los filisteos. A ver, ¿por qué habían dejado ese terreno? Primero, porque era pequeño. Segundo, porque era de lentejas. Las lentejas eran como los frijoles, ¿verdad? ¿Qué decimos si, por ejemplo, nos invitan a una fiesta? La señorita Ara, aquí presente, invita unas tostadas. ¿De qué te imaginas que va a haber tostadas? Díganlo, por favor, ustedes que son buenos. De pata, número 1, de pata. ¿De qué más? De pinga. Pero un día te platican, oye, ¿por qué no fuiste allá con Ara que en las tostadas estaban bien sabrosas? ¿De qué eran? De frijoles, puros frijoles. ¿Qué es lo primero que dices? No, pues qué bueno que no fui. No, para frijoles, en mi casa. Pues esto fue lo mismo.
Pero de pronto dice la palabra de Dios que Sama, vean el verso 12, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, mató a los filisteos y el Señor le dio una gran victoria. ¿Por qué? Porque no se rindió y peleó por lo poco. ¿Quieres evitar que Dios se moleste? Te voy a decir algo que le molesta. Que no seamos fieles en lo poco. Por ejemplo, vendes zapatos y te sale una persona que te va a comprar un par, pero pues está hasta tlane. Y entonces tú piensas, ay pastor, pues ya me salió una venta, pero un par, para empezar un par, y luego hay que irlo a entregar hasta allá. Mire, nada más de puro camión me va a salir más caro. Sí, pero era una bendición de Dios. No vaya a ser que el Señor lo tome como un desaire, como un desprecio por la bendición que te dio. ¿Qué dice Él en su palabra? Que si somos fieles en lo poco, Él nos pondrá en lo mucho. ¿Qué dice en su palabra? Que aunque nuestro principio haya sido pequeño, nuestro posterior estado será muy grande. Nunca vayas a hacer enojar al Señor, tomando en poco sus bendiciones. Pues sí, tuve ventas, pastor, pero pues nomás para salir. Pues ya fue una bendición. Y si eres fiel en lo poco, Él te pondrá en lo mucho. En lugar de vivir quejándote, pasando la vida esperando la gran venta, el gran milagro, bendice eso poco y agradécelo a Dios. Dile, Señor, gracias por esto poco, porque tu palabra dice en Eclesiastés 11:1, echa tu pan a las aguas, que después de un tiempo lo hallarás. Les voy a dar un testimonio. Una escuela de Ecatepec me invitó a dar una conferencia. Ecatepec es un lugar hacia el oriente que el Waze me dice no vayas. Sí, el Waze ahí en Valle Dorado me dice vete regresando, regresa, peligro, ¿no? Ya lo que es Coacalco para allá ya es de bendito sea Dios, que Dios nos guarde, ¿no? Y entonces esa escuela me invitó, una escuela chiquita, di una conferencia en una escuelita. Yo recuerdo que había quizás unos 15 papás, pero entre los 15, ¿qué creen? Estaba un ejecutivo de Kimberly Clark, Plant Ecatepec. Yo no lo vi, ¿verdad? Yo di mi conferencia. Pasaron 15 días y me hablan de Kimberly Clark, una señorita muy querida. Me dice, hablo de Kimberly Clark Ecatepec y quiero saber si puede oír un ofrecimiento, queremos que dé una conferencia. Y ya di la conferencia, les gustó, gracias a Dios. Y entonces me dice, oiga, ¿cuánto nos cobraría si son varias? Le dije, pues mire, tenemos paquetes, ¿verdad? Tenemos el paquete alegres, el paquete enojes, tenemos varios paquetes. Bueno. Y le digo, ¿cuántas serían? Me dice, bueno, ¿cuánto nos deja si son 52? Le digo, ¿cómo? 52 semanas, por 5 años. No, pues usted ponga el costo. Y ahí comencé, duré 12 años trabajando en Kimberly Clark Ecatepec, 12 años. Y todo comenzó en una conferencia chiquita. ¿Y saben lo interesante? Nunca conocí a ese ejecutivo. Yo no lo conocí. De hecho, esa señorita me dijo, él ya no está con nosotros, pero cuando tuvimos el problema, él nos recomendó a usted. ¿Y saben qué creo? Que Dios hizo que no lo conociera para que siempre lo recordara, siempre lo pensara y siempre lo transmitiera a ustedes. Fue el Señor, fue Dios, no fue Él. Él fue un instrumento y Dios puede levantar instrumentos de todo lugar.
Un día dirás, pero ¿de dónde me salieron estos? Si yo había quedado huérfana y sola, ¿de dónde me salieron estos? Dios hará brotar esa ayuda. El problema está en que te rindes, Culpi, Cata, Súper. En serio, ese es el problema, que te rindes, abandonas. Y vean el último. Ese sí es increíble, el famoso Benaía. Dice el verso 21 que un día le llegó un enemigo, un egipcio con una lanza. ¿Y qué hizo Benaía? ¿Qué le dijo? Ponte con uno de tu tamaño. No le dijo eso. No le dijo, pues suelta la lanza, ¿qué? No, o sea, tú porque vienes con tu lanza. Él, en lugar de eso, vio un palo, no sé si de escoba, pero vio un palo. ¿Y saben qué hizo? Con ese palo peleó. No, el ángel ese que les digo, voló otra vez como pudo. Señor, esto no te lo puedes perder. Benaía vio venir a un egipcio con su lanza. Y él no vio más que un palo junto a él. Y en lugar de quejarse, pero pastor, ¿de dónde quiere que yo luche? Miren lo que tengo. En lugar de esa actitud de conmiseración, de deshonra de él mismo, él dijo, el que es perico, donde quieres verme. Y agarró su palo. No, yo creo que el egipcio dijo, ¿y ahora qué? Pero un palazo bien puesto por media oreja, no digo que no te ataranta. Y con ese palo peleó contra el egipcio y lo venció. Y dice, y Dios le dio gran victoria. Qué bonito debe haber sentido el corazón de Dios al ver a su hijo peleando con lo que tenía. Como si tú vieras a tu hijo esforzándose por estudiar sin más recursos que una libreta vieja. Hay un joven que alaba a Dios y yo lo admiro mucho, porque cuando era casi un niño, un jovencito muy pequeñín, ¿saben qué hizo para aprender a tocar teclado? Dibujó un teclado en hojas y las ponía sobre la mesa y practicaba sobre las hojas. Obviamente sus papás, tiempo después, le compraron un teclado. ¿A ti no te conmovería ver a un hijo dibujando un teclado sobre unas hojas y practicando los acordes sin poder escucharlos? Así bendice Dios. Así que inclina tu rostro y dile, Señor bendito, perdóname si he buscado sin esa fe, sin esa esperanza, sin ese valor, sin esa constancia. Tu palabra dice, buscadme y viviréis. Tu palabra dice, buscad y hallaréis. Y quiero, Señor, en esta hora decirte que yo sí lo anhelo, que sí es importante, y esforzarme por no rendirme, esforzarme como tu palabra me enseña que tus siervas y tus siervos se esforzaron. Así, Señor, reviste mi corazón de valor, de fe, de esperanza y de convicción. Bendice así mi vida, llena mi corazón de fe y de esperanza y renuévame, Señor, para buscar como tu palabra manda. Dile, Señor, voy a buscar tal como tu palabra manda, en el nombre de Jesús. Amén.